Bendiciones, hermosa. Dios te bendiga. Y estamos nuevamente en esta lectura de bendición y hemos llegado a nuestro capítulo 12. Hoy vamos a hablar sobre pidiéndole a Dios. En Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amadas mujeres del reino, realmente estas reflexiones han sido de mucha y de gran bendición para ayudar a las mujeres a encontrar la ayuda y el apoyo que necesitan. Encuentren en la palabra del Señor ese ánimo. Cada una de ustedes ha encontrado quizás a una compañera o se ha sentido igual al sentir de otras personas que usted ha conocido referente a la restauración matrimonial. Todo esto que hemos aprendido, mis amadas, que nos sirva para dar ánimos, para poder dar ánimos a otras mujeres a consecuencia de este problema sobre los matrimonios. Porque nosotros vamos a seguir trabajando para eso. Y sabemos, amadas, como dice la palabra del Señor, que pidiéndole a Dios sabiduría vamos a encontrar las respuestas. Pero, ¿cuántas preguntas nos hemos hecho durante todo este tiempo? ¿Qué pasa si mi esposo es infiel y comete adulterio? ¿Me es permitido entonces el divorcio de él? Porque estas son las preguntas que han llegado muchísimo a nuestra mente y a nuestro corazón luego de escuchar el último audio. Y la pregunta o la respuesta es no. Su palabra dice que su esposo podría divorciarse por la razón de fornicación solamente, que son relaciones previas al matrimonio. Si la mujer fue ultrajada, pero no de manera inversa, esta excepción se refiere al tiempo de los desposorios. La fornicación y el adulterio no son el mismo pecado. Si ellos lo fueran, ambos pecados no estarían mencionados dos veces en el mismo versículo de la Escritura. Mira dónde lo dice, Primera de Corintios 6:9. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Divorciarse de ella en secreto también, ¿verdad? El divorcio por causa de fornicación era permitido durante el tiempo de los desposorios, como en el caso de José y María. El término prometida y compromiso no eran usados durante este periodo de la historia. El término esposo fue usado porque José ya se había comprometido a ser el esposo de María. José, su esposo, resolvió divorciarse de ella en secreto. Esto lo dice en Mateo 1:19. Esto fue previo al matrimonio porque el divorcio estaba permitido por el caso de fornicación solamente. Desposados. El versículo previo explica que el divorcio debió tomar lugar antes del matrimonio. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta. Esto lo dice Mateo 1:18. El límite del tiempo cuando el divorcio podría suceder era inmediatamente después de la noche de bodas. Si la mujer, no el hombre, se descubría no ser virgen, de nuevo no hay escritura que permite a una mujer divorciarse de su esposo. ¿Puede alguien alguna vez volverse a casar? La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Primera de Corintios 7:39. Para aquellas mujeres que son viudas, es importante saber
que cuando el príncipe azul llega a sus vidas, él debe ser viudo también o nunca debió haber estado casado. Recuerden, Satanás usualmente trae sus mejores opciones primero, pero el Señor le hace a usted esperar y entonces traerá su mejor opción. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad. Salmos 37-34. ¿Qué pasa si ya estoy en un segundo o tercer matrimonio? Primero, debe pedir perdón a Dios, sin importar si se casó antes de ser salva o no. No puede ser tan efectiva en su caminar cristiana si no puede admitir los pecados pasados. Quien encubre su pecado jamás prospera, ¿verdad? Quien lo confiesa y lo deja halla perdón en Proverbios 28:13. Si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotras mismas y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto dice en 1 de Juan 1:8-9. Tiempo de arrepentirse. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso lo voy a postrar en un hecho de dolor. A los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Apocalipsis 2:21-22. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esto dice Santiago 5:16. ¿Debo restaurar este matrimonio o regresar a mi primer esposo? Su voluntad. Después de que confiese su pecado de actuar ante el Señor y casarse de nuevo o casarse con alguien que ya estaba casado, debe rendir su voluntad y preguntarle a su Padre Celestial cuál es su voluntad para su matrimonio actual. Quiere el Señor que continúe buscando restauración para este matrimonio que está derrumbando. Muchas mujeres se han enfrentado a esta tarea difícil, pero Dios es siempre fiel y les guiará si lo busca. Pídale la dirección de Dios. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia, dice Juan 10:10. ¿Qué pasa con el versículo en Deuteronomio? Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega certificado de divorcio. Una vez que ella salga de casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. Deuteronomio 24:1-4. Como puede ver, este pasaje le dice a una mujer que no regrese a su primer marido. Es por eso por lo que nosotros no animamos a las mujeres a pensar que porque su segundo matrimonio tiene problemas debe regresar a sus primeros esposos. Aquellos se aferran a los matrimonios por pacto. Se eluden de esto creyendo que Dios no reconoce segundos matrimonios, sino solo los primeros. Sin embargo, en ningún lugar se declara esto claramente en las Escrituras, y este pasaje contradice esta teología del pacto. En segundo lugar, este pasaje específicamente dice que es la mujer la que vuelve a casar y habla de la profanación de ella.
en estos días, cuando estamos mezclando los roles y los sexos, se ven de la misma manera. Puede ser difícil comprenderlo, pero la profanación es en la mujer, no en el hombre. Esto está confirmado en muchos versículos. Veamos, Apocalipsis 2, 21, 22. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Cuando hablamos de sufrir, podemos ver en los matrimonios que han cometido pecado o adulterio, pobreza financiera, pobreza emocional. Hemos visto también que no se pueden levantar en ningún área de su vida. Podemos ver también amargura. Esto lo trae lo que se llama adulterio, infidelidad o un pecado que va en contra de lo que el Señor unió. Entonces, para que esto sea liberado, debe de haber un arrepentimiento sincero, porque si no, vamos a tener esa respuesta en nuestra vida cuando miramos que trabajamos, luchamos y no vemos cambios. Este versículo nos dice que el castigo y el pecado eran diferentes para el hombre y la mujer, por la inmoralidad y los actos de ella. Si quiere verificar más a profundidad a lo largo de todo Levítico, podrá ver la protección o el castigo por la profanación de la mujer únicamente. Si ha permanecido sin casarse y sin ser profanada, entonces este versículo realmente no aplicará para usted. Sin embargo, para aquellas que han sido profanadas, Dios envió a su Hijo para el perdón de todos los pecados. Su sangre cubre su profanación también. No estamos más bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia cuando aceptamos el regalo de la salvación. Un fundamento adúltero en su matrimonio actual es el resultado de una relación de adulterio, ¿verdad? ¿Estaba usted o su esposo casado con otra persona? ¿Está el cónyuge anterior todavía sin casarse? Si contestó sí a todas estas tres preguntas, es muy probable que el Señor quiera ayudarle a restaurar su matrimonio previo. Manténgase sin casarse. ¿Su esposo se ha vuelto a casar? Entonces en este momento ha sido llamada a mantenerse sin casarse y a no buscar restauración para su matrimonio. Si creyó que todo su corazón fue llamada a luchar por su matrimonio, yo creo que estaba en lo correcto. Sin embargo, si su esposo se volvió a casar, entonces es claro que trató de conseguirlo en la carne, porque no va a haber restauración. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Esto dice en Gálatas 6:8. Sin duda alguna, persiguió a su esposo en lugar de dejarlo ir bíblicamente. Ahora debe permanecer sin casarse y esperar que el matrimonio actual de su esposo termine en divorcio, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo, dice 1 Corintios 7:11. Pero tenemos que ser sabias y pedir al Señor sabiduría, porque en este capítulo podemos entrar muchas en confusión con lo que dice la autora del libro, con lo que dice también la palabra del Señor. Pero detenerse en la senda es lo que nosotros necesitamos. Poder entender estas palabras y estas reflexiones en nuestra vida actual y en los hechos también del tiempo de Jesús, ¿verdad? Si una esposa se da cuenta de que su esposo está involucrado con otra, ella debe soltarlo, no siguiéndolo ni confrontándolo, y usar este tiempo como una llamada de atención, o ella lo va a orillar a abandonar el hogar o divorciarse de ella.
Si en esta fase él la abandona o ella continúa estando en su camino, en lugar de soltarlo, él muy probablemente pedirá el divorcio, esperando que esto detenga las persecuciones de su esposa. Sin embargo, si ella todavía lo persigue, entonces verá que el hombre se casará con la otra mujer, porque lo estamos empujando, porque constantemente estamos recordando su falta y nosotras tratando de cubrir y llenar nuestra propia carne, no bajo la voluntad de Dios, sino con nuestra voluntad. Pero si ella se aferra en lugar de soltar, entonces muy probablemente verá a su esposo en muy fuerte segundo matrimonio, ¿verdad? Hemos conocido personalmente a mujeres cuyos esposos se han casado de nuevo, pero ellas siguen firmes y firmando con el apellido, las tarjetas de Navidad, las notas de agradecimiento con el apellido de su esposo. Adicionalmente, con esta visión distorsionada de su situación, ellas no tienen escrúpulos al continuar siendo sexualmente íntimas. ¿Cuántas de ustedes que hoy no han visto quizá la restauración de su matrimonio y saben que su pareja, su esposo, su ex esposo, ya vive en una relación, ya tiene hijos, ya tiene casa, ya tiene otra familia, ya unió su vida con la amante, con la persona que buscó en el camino, en este tiempo de separación, y ustedes siguen brindándole su cuerpo, ese templo del Espíritu Santo, teniendo relaciones sexuales, aún sabiendo que no va a regresar. O quizás brindan estos encuentros sexuales con la esperanza que van a regresar a su lado. No se equivoque, se está contaminando del pecado no solo de él, sino también de la persona que une su lecho con él. Usted se está devaluando, se está quitando su lugar, su nombre, su identidad, a causa de conseguir algo que ya está perdido, a causa de su falta de sabiduría. Amadas, debemos de comprender que raramente ve un divorcio ocurrir cuando el esposo está convencido de que básicamente tiene dos esposas, y muchas así lo aceptan. Muy a menudo una esposa que no suelta ver a su anterior esposo y a su nueva esposa recurrir a tener un hijo, esperando que esto desanime a la exesposa y le hará alejarse. Algunas mujeres escriben con rabia y enojo contra Dios porque no cerró la matriz de la otra mujer. Imagínense usted. Sin embargo, ellas niegan el reconocer que han fallado al seguir los principios bíblicos de soltarlo y de obtener un espíritu suave y apacible. Ocasionalmente, cuando un esposo se divorcia de la otra mujer o la segunda esposa, él no regresa a su primera esposa, sino que en lugar de esto busca a alguien nuevo para ser feliz. Pero para ser animada, por favor, lea estos testimonios que vamos a compartir en la página. Sea humilde y deje ir a su esposo si él ya tiene una vida, porque él terminó con un matrimonio restaurado. Pero ¿qué pasa con mi matrimonio por pacto? Esta es otra de las preguntas más importantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con mi matrimonio que Dios unió y bendijo? La verdad acerca de los que así llamados matrimonios por pacto es que Dios sí reconoce los segundos matrimonios.
Adicionalmente, la doctrina del pacto anima a aquellas que están en sus segundos matrimonios a regresar a sus primeros esposos, siempre y cuando ninguno de los dos haya tenido una vida con otra persona o conviviendo con otra persona. Estas doctrinas contradicen estos versículos de la Escritura y es bien complicado tocar esto sin que tú no estés firme en lo que se está explicando acá y en lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos versículos que prueban que Dios reconoce un divorcio y un segundo matrimonio, porque si esta mujer no se hubiera vuelto a casar, ella estaría en adúltero, ¿verdad? En adulterio, lo que resulta en que la van a apedrar a muerte como eran los tiempos de Jesús. Estos versículos también prueban que el animar a una esposa a volver con su anterior cónyuge es alentar una abominación delante del Señor. Nuestro ministerio no alienta la restauración con un cónyuge anterior, pero hemos visto que el Señor lo ha hecho. Hay quienes han tenido restauración en sus primeros matrimonios. Amadas, busquemos la sabiduría del Señor. Y si está en usted luchar por su matrimonio, hágalo. Hágalo si usted mira esperanza en su matrimonio, después de leer todo esto que hemos compartido en Facebook y después de escuchar estos audios. Si Dios ha hablado en su corazón, hágalo, pero no se aferre a lo que quiere su corazón. No se aferre a lo que quiere su mente, viendo las escenas, las excusas, la falta de arrepentimiento, el deseo de querer volver con un varón que quizá ya hizo una vida. No se aferre, porque lo único que está logrando es lastimar su corazón y sobre todo no está aprendiendo a soltar. Mira lo que dice en estos matrimonios por pacto. Y fue acuñado a partir de Malaquías 2:14. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. No dice que el primer matrimonio o que el primer matrimonio es lo único que el Señor reconocerá. No podemos leer en este versículo lo que queremos que diga, porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelarias que quiere oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso dice en 2 de Timoteo 4:3-4, ignorando o minimizando el poder de la sangre de Cristo derramada. Cuando cree que Dios no perdona un segundo o subsecuente matrimonio, sino que lo ve como adulterio continuo, está diciendo que la sangre de Jesús no es capaz de cubrir el pecado del adulterio causado por el divorcio o el volverse a casar. Pero este versículo nos dice algo diferente. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:9. Dios puede, y en efecto lo hace, perdonar el adulterio, cualquiera y todo el adulterio. Tampoco yo te condeno, dice la palabra del Señor,
Ahora vete y no vuelvas a pecar. Juan 8:11. Palabras que le dijo a Magdalena. Orgullo espiritual. Bueno, pongamos mucha atención. ¿Ha mirado a otros que no están en matrimonios por pactos, que están en segundos o subsecuentes matrimonios como pecadores? Cuando cree que el matrimonio de su esposo es inválido debido a sus creencias de que él es todavía su esposo, entonces se eleva por sobre otros, lo cual, quiero decirle, que su orgullo espiritual y su juicio es pecado. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Lucas 18:11-13. Los fariseos, contra quien Jesús siempre habló, pensaron que Jesús y sus apóstoles eran pecadores por sus interpretaciones de la ley y sus advertencias a ellas. El fariseo hablaría contra los pecadores duramente, criticando desde su endurecido corazón. No sea usted una farisea, juzgando la unión y el matrimonio de las personas que la rodean. Ahora bien, debemos de permanecer casadas, pero también hay mujeres que se mantienen sin casarse. Le está llamando Dios a que se mantenga sin casarse, al menos por un tiempo. Es una cosa buena el mantenerse sin casarse. Cuando Dan estaba aquí, creo que ella está hablando de su esposo. Cuando el esposo de la autora estaba a punto de regresar a la casa, yo estuve el más fuerte deseo de mantenerme sin casar. No era porque yo lo quería ya más en mi hogar, dice ella, ni ya no quisiera que mi matrimonio se restaurara, sino porque yo había descubierto que el no tener a un esposo a quien complacer me permitía concentrarme en complacer a mi Señor y a mi Salvador. Es decir, que ella eligió mantenerse soltera y sin casarse para concentrarse y complacer a Dios en su proceso de restauración. A los solteros y a las viudas les digo que serán mejor que se queden como yo, dice en la palabra del Señor en 1 Corintios 7:8. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto porque por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicadas al Señor. 1 Corintios 7:34-35. Amadas, hemos tenido pues acá una lección bastante grande, ¿verdad? Y bastante confusa que realmente, nos hace dar vueltas a nuestro corazón. Pero debemos de reconocer que la palabra de Dios definitivamente sí nos está hablando y abriendo nuestros ojos. Y estamos entendiendo que el Señor primero quiere restaurar nuestras vidas. Ahora veamos estas preguntas. ¿Por qué cuando ya estoy divorciada o soy soltera de nuevo, me podría volver a casar? Al menos podría salir con alguien y luego pedir a Dios que me perdone. ¡Wow! Cuántas preguntas, ¿verdad? Primero que nada, no es soltera. Solo alguien que nunca ha estado casada o que es viuda es soltera. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley
y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Esto dice en Romanos 7:3. El segundo lugar, usted cosechará lo que ha sembrado. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7. Usted está decidiendo pecar deliberadamente, así que comete pecado todo lo que se hace hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. Terrible cosa se entera colocando en terreno para la vergüenza de Dios. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que se merecen el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificadora? En los últimos meses, ¿verdad? El Señor ha estado inundando con conocimiento acerca de aquellos que han conocido la verdad, pero no obstante le han ignorado para hacerlo lo que les plazca. Algunos de los testimonios más horribles, abominables y conmovedores que hemos oído han sido compartidos quizás contigo, con nosotros, en las redes sociales recientemente. Mujeres del reino, Dios no puede ser engañado. Usted no se beneficiará si ignora usted la palabra de Dios, ni cambiando la obediencia por un mejor matrimonio o relación con alguien nuevo. Si ustedes lo aman o si ustedes se aman a sí misma, entonces haga las cosas correctas. Pídale perdón al Señor. Levante su vida y restaure y sane su vida. Y haga ese compromiso personal para buscar al Señor y sobre todo para alentar a otras mujeres a hacer lo mismo. Vamos a finalizar este audio que realmente ha dejado pues muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero es necesario hacer un compromiso personal, buscar al Señor al respecto si hoy vamos a decidir restaurar nuestro matrimonio basado en lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Nos vamos a preguntar, a comprometer, a preguntarle a Dios si vamos a restaurar este matrimonio o no. Vamos a rendir nuestra voluntad queriendo únicamente nuestra voluntad por cuanto Él es tu Señor y te va a dar sabiduría. Compromete también a nunca juzgar a quien esté en un segundo o subsecuente matrimonio, porque vas a reconocer que la sangre de Jesús es capaz de cubrir el pecado de adulterio. Por favor, no permitas, amada, que entre confusión a tu vida y que tú caigas en ese pecado, en luchar con tus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios nos ilumine y nos dé sabiduría para comprender aún nuestro deseo y nuestra vida basado en su palabra.